Quiero hablar por qué es importante la cruz en esta mañana. ¿Por qué es tan importante la cruz? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante la cruz? No la cruz que tienes en el cuello, ni la cruz que tienes en la casa, o la cruz que usas en algún como algún objeto, como algún llavero o algo. La cruz, todo lo que representa la cruz de Jesús en la cruz, en su muerte, su sacrificio, su resurrección. Y me gustaría ayudarles a entenderlo en esta mañana. Tengo 5 cosas que de pronto puede ayudarles a entenderlo. ¿Qué es la cruz? ¿Qué es la cruz? Y lo primero que quiero decir es que tengo que ir al principio para entender por qué tuvo que venir Jesús a morir. Era la única forma, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? O sea, ¿por qué tuvo que venir Jesús? Fue la única solución. Era la única solución. ¿Pero por qué? ¿La solución a qué? Entonces quiero ir como hacer un recorrido por la historia humana para que entendamos de qué se trata la cruz. Y escriba ahí, la caída. La caída. Ese es el primer punto. Ahí fue donde arrancó todo. ¿Alguien sabe cuándo fue la caída? Adán y Eva. Muy bien, en el puritito principio. O sea que la venimos embarrando desde que todo arrancó. Arrancó esto y chao papá. La caída. Todos sabemos acerca de la historia contada en Génesis sobre la caída del hombre. Dios hizo al mundo hermoso, luego hizo al hombre a imagen y semejanza de Dios y lo puso en el huerto. Y Dios le dice al hombre: gobierna este mundo, reina sobre él, disfrútalo, es tuyo, lo hice para ti, para que tú la pasaras bien, para que fueras feliz. Esa era la idea de Dios desde el principio. Lo hizo todo bonito y el último día lo creó y lo puso cuando ya estaba todo listo. Es como la imagen del esposo cuando se casa y le dice: mi amor, cuando nos casemos nos vamos a vivir a esta casa, pero antes déjame ir y prepararla. Y la construye y le pone los cuartos, los baños, la cocina. Y luego cuando está terminada le dice: ven a vivir a esta casa porque te amo, quiero que la disfrutes. Eso fue lo que hizo Dios con el hombre. Creó este mundo donde vivimos, este aire. Algunos dicen de verdad que hemos llegado a un nivel de ingratitud y de soberbia. Algunos dicen: ¿cuál infierno? El infierno es aquí. Y yo: sí, ¿cómo no? Claro que sí tiene defectos, porque el hombre lo dañó todo, pero sigue siendo hermoso, sigue siendo productivo, sigue siendo lindo de ver, de admirar, de disfrutar. La casa en que el Señor nos puso sigue siendo hermosa, pero, y ahí viene el pero, Adán, le dijo Dios: todo esto es tuyo. ¿Cuántos árboles creen que había en el Edén? Pues si Dios creó todo el mundo y puso árboles en todo el mundo, los del Edén era una porción muy pequeñita. Millones y millones de árboles había en el Edén. Y Dios le dice: puedes comer de todititos, pero yo me voy a reservar el derecho de ese árbol que está allá, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese árbol me pertenece, pero el resto es tuyo. Algunos ven a Dios como un Dios que no hace sino poner estorbos para todo. ¿Y sabes qué? Los no de Dios son muy pocos. En cambio los sí de Dios son amplios. Pero los no de Dios son muy pocos. Pero ustedes saben que lo prohibido es más sabroso, que lo que nos prohíben es lo que nos atrae. Y entonces Adán y Eva, en lugar de mirar el montón de árboles, solo se fijaron en el que no tenían derecho, en el que Dios había dicho: este es mío y me lo reservo. ¿Por qué? Porque yo soy Dios y pongo límites. Y yo tengo la sabiduría para saber lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo que está bien y lo que está mal, lo que es pecado y lo que no lo es. Pero el hombre no le gustó eso, porque él quería determinar lo que es bueno y lo que es malo, y ese pecado se viene repitiendo a través de la historia. El hombre no quiere que haya un Dios que le diga qué es lo bueno y qué es lo malo. Él quiere determinar, nosotros queremos determinar por nuestra propia cuenta los que nos parece bueno. Por eso en esta época los valores se han vuelto al revés.
Ahora lo malo es bueno y lo bueno es malo. ¿Por qué? No me gusta, Dios, la forma en que tú pones límites. Quiero lo que tú dices que no puedo. Es la condición humana hoy. Y desde el comienzo de la historia, ahí fue donde caímos. Le dijo Dios a Adán: tienes dominio sobre todo menos sobre una cosa. Tienes que alejarte de eso. Y si violas eso y decides que vas a tomar mi lugar y decides por ti mismo qué está bien y qué está mal, ese día morirás. Esa fue la advertencia de Dios. Adán fue tentado y junto con su esposa tomaron del árbol y Dios dijo que morirían. Pero si tú lees la Biblia, dice que vivieron muchos años. Cuando la Biblia dice ciertamente morirás, realmente estás diciendo morirás, morirás. Y el hombre tiene dos tipos de muerte: la muerte física, que comenzó ese día. Desde ese día empezaron a envejecer. Antes no. Y la muerte espiritual, que es la más difícil de solucionar. La muerte espiritual es la separación de Dios. Hubo ruptura, se desconectó Dios del hombre. Años después murió Adán y Eva como consecuencia de la muerte física que entró en sus vidas. Pero en el instante en que tomaron el fruto, se rompió la relación de ellos con Dios. Eso afectó no solamente a ellos dos, afectó a todos sus hijos y afectó la creación. Desde ese día a las fieras le salieron dientes filosos. Desde ese día los árboles se pusieron llenos de espinas. Desde ese día las serpientes y los escorpiones empezaron a formar veneno en sus defensas. Le empezaron a salir cachos a las vacas, le empezaron a salir garras a las águilas. ¿Por qué? Había que prepararse, porque todo esto se dañó. Todo esto se pervertió. Fueron contaminados todos. Por Adán y Eva desobedecer, todo el mundo fue contaminado. Romanos 5:12 lo dice: cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. ¿Qué era lo que hacía Adán? Adán representaba a toda la humanidad. Hay preguntas que yo no sé si estarán resueltas. Pastor, ¿Adán está en el cielo? No lo sé, no me pregunte eso. Puede que sí, puede que no, yo no sé, solo Dios sabe. Pero si está en el cielo, cuando llegue es uno de los primeros que voy a buscar. Y voy a tener una conversación muy seria con él. Y voy a contarle las consecuencias de su decisión, lo que me causaron a mí, lo que le causaron a mi familia, lo que le causaron a mis hijos, lo que le causaron a mi ciudad, lo que le causaron a mi país, lo que le causó al mundo entero. Adán abrió la puerta a esa separación de Dios, a ser cortado de una vida con Dios, y eso se esparció a todos. Escuché una historia de que un hombre fueron a acampar con su papá a la orilla de un río y empezaron a preparar sus alimentos. Cuando llegaron al agua para sacar agua para cocinar, el agua tenía un olor horrible y un color turbio, y decidieron no tomarla. Entonces empezaron a preguntarse cuál era la razón de esa agua así. ¿Qué hicieron? Se fueron río arriba, caminaron como 1 kilómetro y encontraron un caballo muerto en el agua. ¿Qué había hecho ese caballo? De ahí para abajo lo había contaminado todo. Eso fue lo que pasó con Adán. Al comer del fruto, de ahí para abajo todo quedó contaminado. Todos quedamos contaminados. Romanos 5:14 dice: sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron ni un mandamiento explícito de Dios, como sí lo hizo Adán. Todos, iglesia, todos estamos en el mismo barco, porque todos venimos de Adán. Así que cuando nacemos contaminados. Por eso la Biblia dice: por cuanto todos pecaron. Ay, pastor, y Sor Teresa de Calcuta, ¿qué parte de todos no entiendes?
pastor, y mi papá que era un hombre íntegro, impoluto, también, no me diga eso. Y ese niño, bebé, todos. Ahí hay otra discusión que después la tendremos. Pero todos venimos contaminados. Y ahí vamos a la segunda cosa con respecto a por qué fue necesaria la cruz. Segundo, el regreso. Entonces, ¿cuál fue el primero? La caída. Ya entendemos por qué estamos como estamos, ya entendemos por qué peleamos, ya entendemos por qué el hombre es infiel, ya entendemos por qué la mujer es lo uno y lo otro, los niños, todo. Ya entendemos por qué un niño chiquitico sale de la cocina con la mano atrás y uno le pregunta ¿qué tiene? Y dice nada. Pero uno sabe que trae una galleta o alguna cosa. Ya entendemos por qué desde pequeñitos ya vienen con eso. Gracias, Adán. Isaías 44:22 dice: he disipado tus pecados como una nube y tus ofensas como la niebla de la mañana. Vuelve a mí. Diga conmigo, vuelve a mí. Vuelve a mí, porque yo pagué el precio para ponerte en libertad. Ok, Dios está hablando, vuelve a mí. Dios es consciente de que el hombre se apartó por su propia voluntad de él. ¿Qué le dice Dios al hombre? Vuelve a mí. Eso empieza a llenarme de esperanza, porque Dios parece ser que hay alguna forma de volver a Él. Pero ¿cómo si la relación se rompió? ¿Cómo si estamos muertos en nuestros delitos y pecados? ¿Cómo volvemos a Dios? ¿Cómo hago eso que Dios me está pidiendo? ¿Cómo volvemos a Dios? Juan 12:32 dice: pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. ¿Cuándo fue levantado Jesús de la tierra? Un domingo hace 2000 años, en la madrugada, el Señor fue levantado de la tierra. Entonces, ¿qué pasó? Nos atrajo a todos a Él. Mira, que seamos atraídos hacia Él no significa que obedezcamos esa atracción hacia Él. Todos tienen una atracción interna hacia Dios. Dios la dejó a pesar de que el mundo pecó. Dios permitió que en nosotros existiera un vacío en forma de Dios, para que el único que pudiera llenarlo fuera Él. Por eso es que vivimos sin Dios una vida de que como que no satisfacemos todo, como que falta algo, como que no hay propósito. Y eso es verdad, no hay propósito fuera de Jesús. Es como un tirón interno dentro de cada persona por conocer a Jesús. ¿Cómo se traduce eso? ¿Cómo se exterioriza eso? Las personas se preguntan: ¿por qué estoy aquí? Debe haber más que esto. ¿Qué pasa cuando muera? Si no te has preguntado eso, perdóname, pero eres una persona muy simple. Tienes que hacerte esa pregunta: ¿dónde vas cuando te mueras? Entonces ese es el tirón interno que todos tenemos. ¿A dónde van las personas cuando mueren? O cuando alguien contempla la hermosura de la creación y dice: no, mano, no, esto no puede ser el producto de la casualidad. Cuando tú ves la hermosura, yo les decía que una de las cosas más maravillosas de la perfección de Dios es el proceso de embarazo de la mujer. Te invito a que lo estudies. Wow, es impresionante. No me vengas a decir que eso es casualidad. No me vengas a decir que eso fue creado de la nada, que un pescado salió del mar y dio un salto a la tierra y empezó a caminar en dos patas. No me vengas con ese cuento. Solo nos falta contemplar la hermosura de Dios para darnos cuenta que detrás de todo hay una mente inteligente, detrás de la creación. Si tú no lo has visto, dos cosas: tienes el corazón endurecido, estás enojado con Dios, tienes un problema de paternidad bloqueada, que lo hablamos en estos días, o sencillamente eres un simple que no te interesa. ¿Para dónde va? ¿Para dónde va la gente? ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? ¿Sabes que así bien Chiquinquirá toda esta semana gente caminando como zombies? Discúlpeme, no quiero ofender a nadie, no es la intención. Solo quiero decirte que tú tienes que pensar en analizar la vida y decirte: algo hay detrás. Algo hay detrás de todas las cosas. Si las personas responden a ese tirón interno que todos tenemos, Dios mueve cielo y tierra para llevarlos a la verdad de la persona de Jesús. Si estas personas que estaban junto al río, esa historia que les conté, van y miran el agua y dicen: está como fea, ¿no? Sí. Pues al igual tocó cocinar, y cocinan con esa agua.
¿Sabes qué hace una persona inteligente? Empieza a analizar y dice, ¿sabes qué? Esto debe tener alguna razón. Esto no está bien. No, esto no está bien. Y empieza a investigar a ver qué fue lo que pasó. Y se va hasta la parte más arriba y mira, eso fue lo que ellos hicieron. Pero yo no quiero que ustedes sean unos simples, que no analicen eso, que piensen que el cristianismo es otra religión. Porque no es otra religión. Si lo que dijo Jesús es verdad, no es otra religión. Es el camino a Dios. Así que mucho cuidado con vivir como simples y no atender a ese tirón interno que todos tenemos de preguntarnos, ¿hay un Dios? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Yo tengo un propósito? El ateísmo es una creencia tan oscura y tan triste que no te da una solución, solo te dice, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Dice Filipenses, el capítulo 2, que al final de los tiempos toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor. ¿Qué rodilla? El que no creyó también. Es que el que no cree dice, pues como yo no creí, eso no me pasa. ¡Ja! Su rodilla se doblará. ¿Y sabe qué cara pondrá cuando esté delante de Jesús? Esta. La embarré. La embarré. La embarré. La embarré. La embarré. Y tiene un costo eterno. Qué dolor. No me alegra. En serio, no me alegra saber que nuestros adversarios algún día también sus rodillas se doblarán. Porque ese momento será tan trágico verlos llorar y decir, no puede ser. Lo que tanto decía mi papá y mi mamá, que me levantaban los domingos para ir a la iglesia, era verdad. El pastor que se la pasaba ya predicando todos los días y diciendo que Cristo vive, tenía razón. La abuelita que no hacía sino leer esa Biblia gruesota, tenía razón. Así que hay que escuchar esa voz interna que nos atrae a Jesús. Mire, tú no necesitas de una iglesia, de un predicador para convertirte. ¿Sabes qué? Solo es una cuestión de analizar las cosas con objetividad, con honestidad. Y si tú eres un buscador de la verdad, te vas a encontrar con Jesús. Si no eres un buscador de la verdad, pues vas a encontrar lo que quieras. Y la gente ha encontrado lo que quiere, no lo que es, porque no están buscando la verdad. Entonces, inevitablemente, si buscas la verdad, te vas a encontrar con Jesús. Romanos 5:14 dice, ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo que aún tenía que venir. Entonces Adán fue el que representó a toda la humanidad. Ahora Cristo hace lo mismo y representa a toda la humanidad que cree en Él. En la cruz llevó nuestro castigo. Porque así como el pecado entró por un hombre, por otro hombre vino la salvación. Y ese es Jesús de Nazaret. Entonces ahí vamos al tercer punto. ¿Qué necesitamos? Obedecer el tirón de nuestro corazón y estar en Él. Los que han leído Efesios, esta frase se les hace familiar. Estar en Cristo. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, ese es Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. La justicia de Dios tenía que venir sí o sí. La paga del pecado es muerte. ¿Qué hizo el Señor? La retuvo durante muchos años. Después de Adán, retuvo el hacer justicia hasta que llegara Jesús. Cuando llegó Jesús, toda la ira divina cayó sobre su cuerpo el Viernes Santo. La ira de Dios que iba hacia ti y hacia mí, Él se puso delante de nosotros, fue nuestro sustituto. Nosotros éramos el Barrabás, que estábamos en la cárcel y que merecíamos la cárcel, la merecíamos. Pero vino Jesús, alguien que no tenía pecado, que no había cometido ningún delito, y tomó el lugar de Barrabás. Voltea al que está a su lado y dígale, hola Barrabás. No le dé pena, es un Barrabás que ha sido tratado con misericordia, porque el castigo era para ti, pero tú fuiste Barrabás. Crucifícalo, suéltanos a Barrabás. Nos soltaron a nosotros, iglesia.
Nos soltaron a nosotros y Jesús tomó nuestro lugar. Él fue nuestro sustituto y toda la ira que era para nosotros, Jesús la recibió en su espalda, en su cabeza, en sus piernas, en su costado, en su corazón, en su parte emocional, en su parte física. Y la separación, al estar Él cargando con el pecado en la cruz, también la sintió, la soledad, cuando dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jamás en la vida, jamás en la eternidad de Jesús había estado un solo segundo separado de Dios. Nosotros estamos acostumbrados a estar separados de Dios. No nos interesa, como zombies. Estoy separado de Dios. ¿Cuál Dios? Pero Jesús jamás en su vida había estado un solo milímetro separado de Dios. Y en la cruz sintió eso. Y que dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Primera de Corintios 15:22 dice: pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a resucitar, a vivir. Y aquí es el cambio, aquí es la bisagra. Por eso les digo, sin la resurrección no tendríamos esperanza nosotros, iglesia. Todos los que estamos aquí o están en Adán o están en Cristo. Solo hay esos dos tipos de persona en el mundo: ¿estás en Adán o estás en Cristo? ¿En qué estás, iglesia? ¿Y los demás? ¿En Adán? En Cristo. ¿En qué estás, iglesia? Todos los que estamos, o estamos en Adán o estamos en Cristo. No hay más equipos, solo hay dos. No hay más opciones. Las personas están en Adán por el hecho de haber nacido, pero estamos en Cristo al poner nuestra fe en Él. Entonces nacemos de nuevo y esa herencia que traímos de Adán se corta. Ya no está en nosotros, iglesia. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Podemos volver a tener una relación con el Padre que se había roto desde el principio. Por eso ahora, por medio del Espíritu Santo, podemos decirle a Dios: Abba, Padre. Porque ahora estamos en Cristo. Esa es nuestra posición ahora. Y para estar en Cristo, la única forma es elegir confiar en Él. ¿Jesús murió por todos? ¿Sí o no? ¿Por qué pecados murió? Por todos. ¿Quién lo recibe? ¿Quién recibe esa bendición de ser libre de ese pecado, de ser perdonado? ¿Quién? ¿Y qué hay que hacer para eso? Los que ponen su confianza en Jesús. Iglesia, hay un debate en el mundo que se llama, hay una corriente que se llama el ecumenismo. ¿Algunas lo han escuchado? ¿Qué es el ecumenismo? Eso todo, el ecumenismo extremo, ¿no? Porque hay un ecumenismo sano, que uno puede tener ciertas cosas que nos unen con algunas creencias, ¿sí? Por ejemplo, con los musulmanes, ellos tienen un tema de obra social muy bueno y pues uno comparte con ellos eso. La Iglesia Católica también tiene unos temas que son muy importantes, uno comparte algunas cosas con ellos. Pero el ecumenismo extremo dice: todas las religiones conducen a Dios. Y si alguien se atreve a decir que la suya es la verdadera, lo cancelamos. La Biblia dice que solo hay un camino, iglesia, solo hay un camino. Hay muchos caminos que conducen a Cristo, pero solo hay un camino que conduce al Padre, y es Jesús de Nazaret. Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Solo en Él y nadie más que en Él podemos tener salvación. Pero pastor, yo esta temporada el Señor me ha bendecido mucho económicamente y yo doy muchos mercados y yo bendigo. Cada persona que va a mi casa se va con algo. Felicitaciones, pero eso no es acumulación de puntos para entrar al cielo. Así no funciona. Iglesia, así no funciona. Solo la confianza en Jesús. Es que me parece muy fácil, pastor. Hay algo más que hacer. Déjeme irme de rodillas. Déjeme venir caminando desde Bogotá hasta Chiquinquirá. Y los últimos 3 kilómetros los hago de rodillas. A ver si de pronto accedo a una silla más bonita en el avión que me lleve al cielo. Hay muchos cristianos que piensan eso. Ay, me está yendo mal porque no fui el domingo a la iglesia.
Me está yendo mal porque no oré. No, tengo que leer la Biblia más. Biblia. No, Señor, me va a leer la Biblia en un año. Y creen que hacer esas cosas están comprando su tiquete para el cielo. Iglesia, así no funciona. Así no funciona, porque entonces la obra de la cruz, la verdadera obra, no tendría sentido. Jesús se mató por nada. Si usted puede aportar a su salvación, ni tú ni yo podemos aportar a nuestra salvación. Lo único es poner nuestra fe en Cristo. Es una posición del corazón. Lo único que nos permite entrar al cielo, tener la posición correcta de nuestro corazón con Cristo. Efesios 2, 8 al 9 lo dice: Dios los salvó por su gracia. ¿Cuándo? Creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Tengo que repetir este mensaje miles y miles de veces. Ustedes y yo no tenemos ningún mérito en eso. No tenemos ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. ¿Te imaginas? Los ricos tendrían más oportunidad. Los poderosos tendrían más oportunidad. Los religiosos tendrían más oportunidad. Los eclesiásticos tendrían más oportunidad. Y así no funciona. Romanos 10, 12 al 13 dice: no hay diferencia entre los judíos y los gentiles en ese sentido. Ambos tienen al mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que lo invocan. Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, sea judío o sea gentil, sea un religioso de cuna o sea una persona que recién entró. Conocí una historia en Estados Unidos con este tema de la inclusión, que tenían que construir edificios los ricos, pero para poder construir y darle su permiso tenían que construir dentro del edificio apartamentos de interés social, por el tema de la inclusión. Entonces los ricos construyen, pero hay que dejar algunos apartamentos para que los pobres puedan acceder a una casa. Y efectivamente el edificio se construyó así. Lo hicieron algunas viviendas de bajo costo para personas menos pudientes, pero hicieron dos puertas. Una puerta grande al frente, muy bonita, bien decorada, para que entraran los ricos. Y una puerta atrás chiquitica, fea, como el que entra a la cocina, para los pobres. Los pobres no podían entrar al gimnasio, los pobres no podían acceder a la piscina. Había dos puertas, una puerta pequeña para los ricos y una puerta grande. Pero en el reino de Dios, los ricos, los pobres, los eruditos, los ignorantes, el hombre, la mujer, el joven y el viejo, entramos de la misma manera, por gracia, a través de la fe. No hay otra forma. No hay dos puertas, para los que hacen buenas obras y para los que no hacen buenas obras. Entonces si usted compra unos y paga unas cositas, entonces nosotros te ayudamos. Cuidado con eso, iglesia. Esa no es la enseñanza bíblica. La enseñanza bíblica es que todos, hombre y mujer, rico y pobre, niño y adulto, solo hay una puerta, la puerta estrecha, y se llama Jesús. A algunas personas no les gusta eso. Pero yo he hecho muchas obras, yo no me he portado mal como aquel otro, he vivido una mejor vida, es injusto. Hace muchísimos años una mujer fue traicionada por su esposo y ese dolor la hizo venir a la iglesia. Y llegó a la iglesia y estaba contenta, se bautizó. El Señor empezó a restaurar su corazón. Pasaron algunos años después y vino la mujer con que el esposo le traicionó a la misma iglesia. Duro, ¿sí o no? ¿Qué hacemos con la que llegó? Dígame usted. Todos entramos por la misma puerta. Esta mujer no pudo aceptar eso. La que llegó primero: pastor, es inaudito que usted la reciba. Y se fue. Y a veces es lo que nosotros criticamos. ¿Cómo puede esa persona tan mala? Ah, no, ahora volvió cristiana y como que solucionó todo, ¿sí o no? Sí. ¿En serio, pastor? Pues que así éramos nosotros. Es que así éramos tú y yo. Teníamos la vida vuelta a nada. Dígame, ¿cuántos delitos, hagamos las cuentas aquí todos, cuántos delitos se necesitan, cuántos asesinatos se necesitan para que un hombre sea llamado asesino? Uno solo. Entonces, ¿cuántos pecados se necesitan para que nosotros seamos llamados pecadores? Uno. ¿Importa el tamaño? No. Pero es que él asesinó y yo solo le dije una mentira a mi esposo. Entonces ya eres pecador, igual que el asesino.
Claro, en la vida veremos consecuencias diferentes, porque el que le dijo la mentira al esposo no va a la cárcel, pero el asesino sí. Pero en el cielo te vas a encontrar con un montón de ex asesinos, ex drogadictos, ex homosexuales, ex ladrones, ex adúlteros. Se van a encontrar mujeres que van a compartir el mismo esposo, pero recuerda que en el cielo nos vamos a casar y nos vamos a dar en casamiento para ir resolviendo algunas dudas que podemos tener. Pero te puedes encontrar con el peor enemigo en el cielo, porque Dios tuvo gracia con él como la tuvo conmigo. ¿Estás dispuesto a aceptar eso? No me contesté. No me conteste, porque tal vez tengas que ir a orar y decir: Señor, yo acepto que venga todo el mundo menos tal, menos ese o esa. No lo aceptaría por el daño que me causó. Escúcheme, todos entramos por la misma puerta, porque la gracia es para todo aquel que la quiera recibir. Y si esa persona mala y terrible la quiso aceptar, la recibió y va a estar con nosotros en la eternidad. Wow. El mensaje de la gracia es tremendo, iglesia. La resurrección de Jesús es tan importante en la vida. Y esto nos lleva a la última cosa. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con toda esta información? Pues yo creo que la única opción es ceder. Ceder. Dejar de seguir peleando con Dios. Dejar de seguir huyendo de Dios, porque Dios ha hecho hasta lo imposible para traerte a este lugar, o ponerte en esa transmisión, o venir a esta iglesia. Deja de pelear con Dios, porque la fidelidad del Señor te sigue persiguiendo. A mí me persiguió desde niño. Me puso papás pastores, papás que iban los domingos a la iglesia, y toda la vida persígame y persígame, hasta que por fin me alcanzó 21 años después. Qué paciencia la del Señor. Qué paciencia la del Señor. La paciencia que ha tenido con algunos ha sido más, ¿no? Han llegado a los 30, a los 40, a los 50. ¿Qué vas a hacer ahora? Mira, hay algo que a primera vista se ve muy similar a la fe verdadera, y lo vi toda esta semana. Parecía fe verdadera. Por todos lados. Caminaban despacio. No me toqué. Vengo santificado. Parecía fe verdadera, hasta se dejaron de comer algunos alimentos. Parecía fe verdadera, pero si miras más de cerca, es una fe falsa. Es una fe que se acaba esta tarde. Hoy es el último día de la Semana Santa. Uy, me la aguanté. Resistí toda esta semana, no vi películas malas. Tengo todo el año para darle hasta la otra Semana Santa. ¿Eso cómo se llama? Una fe falsa. Pero no estoy criticando a los de afuera, estoy hablando a algunos de aquí, que somos igualitos. Uy, ya salí del culto a mediodía. Ay, estuvo tenso, casi me arrepiento. Casi acepto a Jesús. Ese mensaje estuvo. Y es esa lucha por no entregarse por completo a Jesús. Conozco personas que me han dicho: pastor, a mí me gusta la iglesia, pero es que yo no quiero ser religioso, por eso voy 2 o 3 veces al año, porque no quiero ser religioso. Pero otro lado sí va. No digo más porque de pronto me ponen bravos conmigo. Mire, hay personas que dicen: creo en la Biblia y creo que murió Jesús, pero es una fe falsa. Es una fe falsa. Levantaron ramos hace 8 días, pasearon detrás de una imagen, lloraron, pero sigue siendo una fe falsa, porque la fe genuina siempre está vinculada con la acción. O sea, es imposible decir que tú crees y sales de la iglesia a vivir como si no creyeras. O sea, eso no me cabe en la cabeza. Eso es una fe falsa. Yo sí creo en Diosito. Eso de Diosito, Él verá cómo arregla eso. Al final Él me mete al cielo, así sea en el último avión. Qué mala imagen tenemos de Dios. Mira, la fe siempre está vinculada con la acción. ¿Qué dice la Biblia? La fe sin obras es muerta. O sea, si no hay obras en tu vida que demuestren tu fe, yo dudo de esa fe. Es como un hombre sentado en la mesa frente a un gran banquete, diciendo: yo creo que si como esto voy a vivir. Se ve bueno, mira esas manzanas, ese pollito. Uy, Dios mío, qué cosa tan buena. Pero coma. No, tranquilo, hágale. Yo creo que eso funciona. No, es más, yo he visto personas que comen y mire cómo están de saludables.
Sí. ¿Y usted por qué no come? Algún día lo haré. Algún día deje que pase el tiempo, como me dijo una mujer una vez: pastor, estoy muy joven para ir a la iglesia. O sea, tú sabes que ir a la iglesia a conocer a Dios es bueno. Sí, pero es que estoy muy joven para eso. Déjeme vivir un poco las etapas. Hay jóvenes que están en su juventud en la iglesia toda la vida y llegan a 10º y empiezan a vivir etapas. La etapa de salir a tomar, de salir a bailar, la etapa del novio, la etapa de las relaciones sexuales. ¡Ay! La fe sin obras es muerta. Y este hombre sentado frente al banquete sabía que seguir a Dios era bueno, pero no se lo comía. Como esos papás que le dicen a sus hijos: vaya a la iglesia, que eso es bueno. ¿Y por qué no va usted, papá? Si es tan bueno como usted lo dice. No, es que yo sé que es bueno. Es que yo sé que es lo mejor. Eso, Diosito es lo más importante en su vida, mi hijito. Y antes de que salga: mi hijito, que le vaya bien, y se va bendecido. Pero no tienen fe en Jesús. Eso es una fe falsa. ¿Por qué no comes? ¿Cuál es la respuesta más común? Algún día lo haré. Algún día lo haré. No te jactes del día de mañana, porque no sabes si lo tendrás para comenzar. ¿Sí o no? Y el enemigo, cuando escucha esas palabras, dice: ya sé por dónde voy a atacar. Y todos los domingos que te propusiste venir, no viniste, porque el enemigo se levantó. Los días que querías tomar una Biblia, ver un video en YouTube, por alguna razón no llegaste ahí. ¿Por qué? Porque dijiste: algún día lo haré. Yo sé que eso es bueno. No, Dios sí puede cambiar vidas. Yo he visto unos testimonios, gente que le encanta ver testimonios en internet. Y mire ese testimonio tan bonito. Y mire aquel otro. Uy, Dios, ¿cómo lo cambió? Y usted: algún día lo haré. Y nunca toman la decisión por Jesucristo. La pregunta que yo termino en esta mañana diciéndoles es: ¿cederás o seguirás asintiendo en la iglesia todos los domingos? Eso es bueno. Eso es bueno. Sí, mi amor, aprenda. Eso es bueno. Pero nunca lo tomas para sí. Nunca das el paso de fe. Siempre vas a estar lejos de Dios. Por eso es tan importante la cruz. ¿Sí ve dónde arrancó todo? Gracias a Adán. Pero todos necesitamos hacernos preguntas acerca de lo que vendrá, de lo que somos en Dios, y tomar una decisión. Si no tomas una decisión, serás como la mayoría, que prefieren como zombies. Por aquí, por allá. Yo no quiero, iglesia, que usted y yo seamos zombies. Yo quiero que tú tengas un encuentro personal con Jesucristo. Le ames, le adores, le entregues tu corazón, comas del banquete que el Señor te está ofreciendo, y no digas: algún día lo haré, porque yo sé que eso es bueno.